invitamos al octavo Seminario de Educación Artística, Artivismo, Memoria y Juventud, del 7 al 25 de septiembre de 2021. Un espacio virtual para reflexionar y entender el rol de la juventud en el reciente estallido social en Colombia, pero sobre todo, cómo la música, la danza, el performance, el muralismo, las intervenciones en los monumentos y la multiplicidad de lenguajes se convirtieron en un lugar para la enunciación, la denuncia y lucha por sus derechos sociales. Contaremos con distintos paneles y talleres. Hasta que amemos la vida por César López. Música y activismo contra la represión por Iván Chaparro. Artivismo y juventud por jóvenes creadores del Chocó. Cartografías colectivas, bordando territorios, hilando sonidos por Más Arte Más Acción, Oscar Narváez y Alex Kirama. Este seminario es liderado por la Corporaloteca de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, y la Asociación para las Investigaciones Culturales del Chocó, ASINCH. La programación completa y demás información la encontrarán en las redes sociales de la Corporaloteca de la UTC, ASINCH y la Tambora Mágica. Octavo Seminario de Educación Artística, Artivismo, Memoria y Juventud. No te lo pierdas. Muy bien. Pues hoy es 21 de septiembre del año 2021. Justo hoy, el Día Internacional de la Paz. Y es muy simbólico que hoy podamos tener esta conversación en un día que se creó hace relativamente poco, pero que se ha convertido en un espacio en el que se reflexiona, se articulan distintas iniciativas. Así que celebro mucho que hoy en el Día Internacional de la Paz estemos aquí haciendo artivismo, memoria y juventud. Yo quiero hablar pues, del recorrido que hemos tenido en estas sesiones. Ya con esta de hoy bueno, son 5, pero 4 en las que hemos conversado, sobre todo hablando del artivismo, del papel de los jóvenes, del papel de las artes y hoy muy especialmente enfocados en el tema de memoria. La primera sesión que tuvimos, la conversación un poco reflexionaba sobre preguntas que surgen permanentemente. ¿Para qué sirve el arte en temas de los procesos sociales? Esa es una pregunta recurrente, si el arte debe ser o no político. Desde el graffiti, el muralismo, el teatro, la danza, la pintura, la poesía. Em, ¿Cuáles son esas que ponía yo en esa primera reunión, en esa primera sesión? ¿Cuáles son esos 3 temas primordiales, en el caso mío, de trabajo? Uno, la derrota de los machismos, de esas masculinidades tóxicas, del patriarcado, de todo lo que desde esa comprensión de lo masculino ha sido generador de violencias y sigue siendo generador de violencias, de toda la presión que reciben nuestros jóvenes en relación a los modelos de éxito, de qué ha significado estar expuestos permanentemente a la idea de que el éxito está intrínsecamente asociado al éxito económico o a la cantidad de dinero que somos capaces de generar, de producir, de tener, y cómo esos modelos que hoy están en crisis en todo el planeta, pues han puesto también a nuestras comunidades a, a poner en práctica distintas formas de relacionarse que también han sido generadoras de violencia.
por último, dejando siempre la inquietud de cómo nos vamos a relacionar o cómo desde las artes invitamos a una relación distinta con otras especies, con otras sabidurías. ¿Cuál es esa crisis que la especie humana ha generado para sí misma en la vida en el planeta? Y cómo vamos a hacer para hacer esa nueva lectura. De eso hablamos en esa primera sesión. También hablábamos de dos cosas que encontraba yo muy interesantes, y era cómo todo lo que hacemos lo hemos venido moldeando en la búsqueda de un lugar de individuos, pero que transita necesariamente a la priorización del colectivo. Eh, por otro lado, también la necesidad de sanar, y ahí quiero mencionar los aportes tan valiosos que tuvimos en esa primera sesión de Haddison Gallego desde Montería. Luego tuvimos la posibilidad de hablar con Jacob cuando hablamos de los 13 dilemas en la segunda sesión, eran 13 errores, aciertos o reflexiones sobre lo que significa tratar de construir paz desde las artes y todo lo que eso significa y todo por lo que hemos pasado cuando intentamos poner en escena algún proyecto, alguna iniciativa, articularla, alguna canción, por pequeña o grande que sea. Y Jacob hizo mención al origen de la casa Colacho. Y la retomo porque me parece que nos dio una pista muy interesante sobre la memoria. Y él habló de Colacho, que era su compañero, con el que él también se formó, y que fue asesinado en el 2012, si no estoy mal. Y cómo nace la idea de nombrar el proceso Casa Colacho y cómo lo homenajean permanentemente. eh, y que él decía, descubrimos algo que era importante para nosotros y era, nosotros tampoco podemos volvernos negacionistas de la muerte. Decir que aquí no pasó. Y efectivamente sí pasó. Aquí mataron a un pelado y está muerto. Y sus ideas y sus canciones y su proyecto de vida no está. A pesar de que toda nuestra obra diga que está vivo, que vive con nosotros, que aquí está, que nos llamamos como él, esa reflexión de Jacob yo la rescaté porque me parece que es una pista valiosa para quienes hacemos memoria o intentamos hacer memoria, y donde a veces tercamente quisiéramos arrebatarle incluso la muerte. Mm, yo creo que aceptarla hace parte de un proceso muy importante, aceptarla y reconocer. Luego tuvimos la oportunidad de hablar del autocuidado en la tercera sesión, una cosa que yo considero importante, que la he vivido en carne propia, que es después de tantos años de tener que estar expuestos a la palabra muerte y a todas sus implicaciones, que nos ronda como país, pero sobre todo a quienes estamos aquí y hoy con lo que ha pasado allí en Quibdó, pues también sigue siendo una señal. Nosotros seguimos estando expuestos a la tristeza, al dolor, a la desesperanza, al miedo, a la zozobra, a la impotencia. Ana lo decía esta mañana, a veces sentimos que damos un paso y nos devolvemos dos. Y todo esto hace parte de la decisión que tomamos de construir y hacer proyecto de vida desde esta esquina del artivismo. De, y como lo he dicho en las otras sesiones, tiene unas facturas que pagamos con nuestro estado de ánimo, que pagamos con el tiempo en nuestras familias, que pagamos con la empatía en el dolor, que pagamos, como lo dicen las madres del colectivo de víctimas de brutalidad policial,
con nuestra digna rabia, pero que a pesar de eso necesitamos la vida que queremos para todas y todos. Y si se quiere, pues ahí es donde el artivismo tiene su mayor reto. No es hacer un gran proyecto o que tenga mucho impacto, seguidores. Es, empieza por uno mismo, por la capacidad que uno mismo tenga de pararse y de renacer todas las mañanas en medio de la dificultad. Así que desde aquí también celebramos a la gente que en este momento, mientras nosotros estamos teniendo esta charla, que no es otra cosa que seguir anunciando la esperanza, cantándole a la vida, buscando salidas, pues también están en algún oficio, eh, por grande o pequeño que sea, honrando la vida, buscando la vida digna de su comunidad, de su familia. Y, y, mm, y ese autocuidado cerrábamos nosotros con una conversación con jóvenes contra la violencia de Honduras, con la Escuela de Músicas Campesinas de Cota, eh, todos estos muchachos y muchachas que yo admiro profundamente por su capacidad de eso, de mantener viva la llama de la esperanza en medio de dificultades muy grandes en lo emocional, en lo logístico, en lo cultural, en sus contextos, en fin. Escuchamos a un Santiago en Honduras diciendo que Honduras llegó a ser el país más violento del mundo, eh, y cómo ellos decidieron, también por la pérdida de su hermano, Santiago decide salir a buscar otras alternativas, y a rebuscarse la forma de que los jóvenes no murieran y a usar las artes como una herramienta principal, las artes y el deporte. Y entonces hoy llegamos a la idea muy importante de la memoria. Y hay que decir que la memoria pues es también un concepto en permanente debate. Hay distintas formas de entender el papel de la memoria o de las memorias. Hay, si uno quiere, hay una memoria por cada participante de la vida, por cada uno de nosotros. Diría García Márquez que las cosas no son como fueron, sino como uno las recuerda, o como la gente las recuerda. Pero de todas formas, traigo a colación la frase de una víctima que me dijo alguna vez, la memoria es un espejo roto del que todos nosotros tenemos un pedacito. El día que podamos unir nuestros pedacitos y vernos en ese espejo como país, habremos encontrado el camino hacia la paz. Esas eran sus palabras y yo las recuerdo mucho porque entonces en el tema de la memoria, hay memorias que denuncian, memorias que conservan datos importantes para la no repetición. Hay memorias positivas o memorias que nos invitan a pararnos en un lugar donde ese dolor, eh, no solo se reproduce nuevamente en otro dolor, sino que se transmuta en en una señal positiva o de esperanza o de alegría. Em, y este país es un país que está haciendo memoria, yo diría, de manera reciente. Reciente podemos hablar de 2 o 3 décadas. Una memoria juiciosa, una memoria donde estamos intentando, siempre ligado a la idea de la no repetición, pero construir una memoria sobre todo que nos permita un relato para entender qué es lo que nos ha pasado. Y en esa memoria, o en esa búsqueda de la memoria, yo me enfrenté o me he enfrentado a distintos ejercicios desde lo sonoro, desde lo artístico. Las Voces del Salado en el año 2010, por una invitación en ese momento el grupo de memoria, para reconstruir
los relatos del Salado en Montes de María, después de los 10 años de sucedida la masacre. Y entonces fue, si se quiere, el primer ejercicio de memoria sonora que tuve la posibilidad de hacer. Y llegamos al Salado y llegamos a escuchar con, con mucha tecnología, micrófonos, grabadoras, máquinas. Y ahí empieza tal vez el aprendizaje con el que hoy puedo sentarme frente a ustedes a dar estas palabras. Eh, Llegar a un lugar donde un recuerdo abre una herida y esa herida eh, necesita ser atendida con responsabilidad. Pedirle a alguien que haga algún tipo de relato, que nos cuente algo de su vida. Mm, mi perro. Él fue la primera lección que recibimos en el Salado. Y esa primera lección de si tú vas a pedirle a alguien que te cuente qué le pasó, no lo puedes dejar con ese relato en la boca y en el corazón. Entonces, llegamos al Salado y queríamos conocer los apuntes, las libretas de antes, durante y después de la masacre. Conocer cómo lo vivieron hombres, mujeres, cómo lo vivieron niños y niñas, cómo lo vivieron adultos mayores. Cómo en cada uno de los episodios hay una perspectiva distinta que merece ser abordada con todo el rigor. Y no solo eso, sino que para nosotros lo más importante, cómo eso se volvió canción, cómo eso se volvió folclore, cómo eso se terminó convirtiendo en un canto a la vida. Eh, y hay una historia del Salado que a mí me llama mucho la atención, dos historias, que las traigo a colación porque fueron motivos de cantos. Una es la historia muy triste y muy dolorosa de un adulto mayor que cuando entran los paramilitares fue el único, tal vez el único, que se enfrentó a ellos con un machete muy rústico. Y con ese machete muy rústico decide enfrentarse a los pocos segundos que le dieron de vida. Y cómo eso terminó siendo un acto de heroísmo, leído por la comunidad como tal vez la única persona que tuvo la posibilidad de salir en defensa de su comunidad. Entonces a mí esa historia, por ejemplo, se me queda grabada porque fue la misma comunidad quien fue decidiendo cuáles eran sus referentes. ¿Por qué ejercían roles de liderazgo? Voy a negociar aquí con mi amigo. Hoy podemos hablar tú y yo. Ven acá, ven acá, ven acá. Un perro. Ya hice todo aquí la negociación. Eh, entonces, mira cómo fuimos aprendiendo en esa primera memoria sonora, las voces del Salado, qué cosas eran importantes, qué cosas no podíamos vulnerar, qué liderazgos no podíamos romper, de qué manera nuestro rol tenía que ser silencioso, respetuoso. Y el segundo caso fue otro caso muy, muy difícil allí mismo en el Salado de una mujer
que se escondió monte adentro con un bebé que rescató de una casa. Y la comunidad fue diciendo, esto es para nosotros muy importante. Todas las historias eran muy importantes, pero que hubieran escogido particularmente esos relatos de manera colectiva a mí me daba una pista. Y cómo la potencia de esos relatos terminan volviéndose canciones. Salir de allí después de hacer una grabación, de grabar un himno con los niños en un ejercicio en el que particularmente los niños le tienen ahora que enseñar el himno a los adultos, en un ejercicio que es completamente al revés en todas partes del mundo. Y tratar de irnos dejando cerradas esas capítulos que tuvimos que abrir para poder grabar. Tener que compartir un poema de los instantes de la masacre o de la manera en que hicieron el luto y simplemente no salir con nuestros equipos como si nada hubiera pasado, sino cerrar correctamente el ejercicio. Y después honrar eso con la verdad, con el alcance, con devolver el ejercicio y someterlo al escrutinio de quienes eran sus protagonistas. Fue una lección muy importante. Luego en el 2016 tuvimos la oportunidad de hacer otro proyecto que se llamó Amanecer, una segunda memoria sonora, pero esta vez el ejercicio fue, vamos a construir un solo canto entre 10 municipios. Y el hecho de poder combinar no solo sonoridades, ritmos, compases, edades, sino de poder ir buscando cuál era para el colectivo un tema primordial y haber coincidido en el amanecer, casi que todos añoramos el de valor, de nueva empuje, nueva energía. Nos dejó, según las notas además que yo pude tomar, una segunda lección muy importante sobre la memoria, y es que aunque es muy importante recordar, y recordar de manera correcta y asertiva y sana, eh, nosotros veíamos en cada una y en cada una de las personas que participaban, que cantaban, una seria intención de moldear, de modelar su futuro. Eh, y mientras nosotros más tercos nos poníamos con la memoria, con recordar, ellos se ponían más radicales en el tema de, no, esto hay que pensarlo para adelante. Entonces, ¿cómo aprendimos ahí que muchas veces quienes hacemos estos ejercicios, y tal vez alguna vez lo hablamos con Ana, que tenemos incluso cierta arrogancia, porque creemos que tenemos dos o tres herramientas, mientras que el mandato lo da el corazón y el sentido de quienes están ahí protagonizando. Y cómo nosotros también hacíamos una especie de extractivismo, si se quiere, queremos aislar la historia para mirarla solita, y mentiras porque estas historias no suceden solitas ni aisladas. De la mano del drama y del dolor está la esperanza, y está el trabajo, y están las familias, y están el conflicto que continúa pasando, y están el trabajo de muchos y muchas por la paz. Entonces este revuelto que se sienta a la mesa en cada comunidad es muy importante. Esa mirada nuestra desde los escritorios, desde las ciudades, que quiere independizar, que quiere ver al sujeto y darle características, se rompe completamente esa manera de trabajar. Eh,
Por último, hicimos en el 2017, comenzamos esta Memoria Sonora para la Paz, con el Cauca y el norte del Cauca específicamente, Suárez, Buenos Aires. Em, y esta sí que fue la inmersión absoluta. Recorrer con ese estudio los pueblos, las veredas, las carreteras, escuchar los relatos, pero ojo, decidimos hacer un cambio de paradigma, de estrategia, y es, ya no nos interesa quién toca, qué toca, ni cómo lo toca. Nos interesa es quién lo toca y por qué lo toca y en qué momento lo toca. Casi que ahí ya no tenemos la mirada en el instrumento, o en la mano, o en la, en el tipo de música o en el uso de sus acordes, de sus repertorios, sino quién es esa persona y por qué en medio de su colectivo canta y toca. Y esa es la nueva mirada que hemos encontrado en este ejercicio de memoria sonora. Y por eso yo quiero, si les parece bien, pues que veamos este pequeño video de cuál es ese resultado de la memoria sonora más reciente. Así Súper, que súper. Se habla mucho de que hay que permitir ser la voz de quienes no la tienen. Y eso de entrada es una mentira, porque todo el mundo tiene una voz y la gente que ha vivido las realidades rurales y la guerra sí que tiene una voz y muchas cosas por decir y enseñar. La primera idea que promueve la memoria sonora para la paz es: ¿podrá el arte parar la guerra? Y aunque la respuesta sea obvia para quienes hacemos parte del proceso, eso nos detona nuevas preguntas. ¿Cómo entonces? Si la respuesta es sí, el arte puede parar la guerra, ¿cómo lo vamos a hacer? Buenos días, esto es Colombia, Buenos Aires, Cauca. Creo que ya viene mi buseta. Este proyecto en la segunda versión se vio enfrentado a un dilema muy grande. La violencia ha regresado a los territorios. Y esa violencia nos ha impedido en esta oportunidad podernos mover libremente por las carreteras y llegar a los corregimientos, a las veredas. Pero no podía ser esa la razón por la cual el proyecto no se llevara a cabo. Logramos encontrar un equilibrio de podernos encontrar en un punto intermedio en el que los artistas llegan y nosotros llegamos y acudimos a un mismo escenario. Y esto demuestra no solo pues, la voluntad de hacerlo, de sacarlo adelante, ¿cierto? Sino que también demuestra que cuando se trata de las artes, que cuando se trata del mensaje, la creatividad es muy importante. Y logramos resolver creativamente la pregunta que nos hacía la violencia para que el proyecto siga y se exprese. Miren la carretera que toca que pasar, se las voy a mostrar. Hola, les voy a mostrar el carro. Ay, que me voy a ir por Santander.
Bueno, aquí ya va saliendo el Combo Aires de San Miguel. Eso no cambia para nada la profundidad y la necesidad del mensaje. Al contrario, me parece que es una victoria sobre el obstáculo que nos había puesto la guerra para sacarlo adelante. Y el país va a tener que escuchar este esfuerzo, como lo han hecho en otras oportunidades, todas ellas y ellos, si hay un micrófono, con eso grabamos. Si hay un escenario de 5 personas, a ellos cantamos. Si hay recursos de instrumentos técnicos y si no hay, también seguimos componiendo y haciendo. Si los violentos no nos dejan movernos o cantar o tocar, lo haremos de alguna otra manera, pero el silencio no es admisible, porque esa sería nuestra derrota y sería una victoria que no le podemos permitir a los que están en armas. Luces, cámara, acción. Cuando le canto la fuga, me emociono de verdad. Cuando me canto la fuga, me emociono de verdad. Caminé pequeñito, a mí me enseñó papá. Caminé pequeñito, a mí me enseñó papá. Échate para atrás y para adelante para que pueda bailar. Échate para atrás y para adelante para que pueda bailar. Mi nombre de pila era Eliezer Carabalí. Cada un de ellos rubio, Santa y Santa cuando tocaba la burga, Gracias por venir a esta grabación. Para mí es un gusto saludarlos. Mi nombre es César López, me llamo yo. Soy músico también, como ustedes. Admirador aquí del profe Giovanni. Allá está David. Por allá está Julio. Y aquí está Lina. Somos un equipo que hemos venido a grabar un proyecto que se llama Memoria Sonora para la Paz. Audio grabando. Grabando 5, 4, 3, 2. Nuestra gente le saca gusto a todo. El cómo se camina en el pueblo, hay personajes, el cómo camina un personaje, el cómo habla, el cómo se ríe, el cómo canta. Todo eso se vuelve historia, se vuelve canto, se vuelve poesía. Chique es un pueblo lindo, ubicado al norte del Cauca. Buenos Aires, su municipio y su gente es amable y grata. Honduras es corregimiento de San Miguel de Hermosa, que tiene bellos paisajes donde la gente se goza. Tiene bellos paisajes donde la gente se goza. Monchique, pueblo de alegría y paz. Todo el que llegue a esta tierra aquí se quiere quedar. Monchique, pueblo de alegría y paz. Todo el que llegue a esta tierra aquí se quiere quedar. Resulta que pues mi papá fue músico, pero a mí me gustaba siempre salir a las fiestas con él, a las oraciones del niño yo, ¿no? Bueno, allí fui aprendiendo a oír este violín, porque yo no, pues al menos no he tenido un maestro que me haya dirigido, ¿no? Y ahorita vamos recreando la tradición con otros muchachos. Yo creo
siento que mantenerse aferrado a la tradición es para ellos y ellas en este proyecto una manera de reconocerse. Entienden como muy poca gente la importancia que tiene eso, de que ese señor, ese maestro Alberto Balanta, no muera sin dejar su legado, que aquella persona que transmite el linaje de las cuerdas pulsadas o el de los tambores, encuentre nuevas orejas y manos en niños y niñas que se enamoren de la música tradicional. Estas personas, a través de la música, a través del arte, a través de la cultura, están inspirando a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes a ver que hay una posibilidad de hacerse a toda esa sabiduría ancestral, a toda esa cultura de su territorio. Nuestro pueblo, nuestra gente, nuestros mayores, afortunadamente yo tuve la fortuna de que una partera ayudara a mi madre a parirme, a dar a luz, y mi ombligo lo enterraron. O sea, hay una relación del ombligo nuestro con la tierra, y eso obliga a querer su tierra, a querer su espacio, a querer el territorio, a querer su espacio. Mi tierra fluye leche, miel y metales preciosos. Es la bendición del Todopoderoso en el cual pues yo me gozo. Mi tierra fluye leche, miel y metales preciosos. Es la bendición del Todopoderoso en el cual pues yo me gozo. La tradición de acá es algo que ancestralmente ha venido representando la paz en nuestros territorios. Se le canta a la vida, se le canta a las flores, se le canta a la diversidad. Hay veces se cuenta historia de tristeza, de dolor, pero también historia de resistencia, historia de alegría, historia de remembranza, y se cuenta también todo lo que hemos vivido en el conflicto armado. Cómo resistimos, cómo persistimos en el territorio. Hay muchos que nos desprecian por tener negro el color. Hay muchos que nos desprecian por tener negro el color, no sabiendo que en la fosa blanco y negros lo mismo son, no sabiendo que en la fosa blanco y negro lo mismo soy, aunque mi amor me mate, camina no voy, aunque mi amor me mate, camina no voy, porque no quiero morirme en un socavón, porque no quiero morirme en un socavón. ¿De quién es? El de Charo. Yo me tomé esta foto en Suárez hace muchos años, como en 2015. Ay, ve a Gilberto Valencia, él lo mataron. ¿Cierto que sí? Sí, a Gilberto Valencia lo mataron. ¿Hace cuánto? ¿Hace como 2 años? 3 años? Como 2 años mataron a... Sí, como 2 años más o menos. El sentimiento, lo que muchos expresamos, o lo que nosotras expresamos a través de esta canción, es, como dijo mi compañera, expresar lo que estamos viviendo. Que el gobierno y que todo el mundo sepa que nos duele. Que nos duele todo lo que está pasando en nuestro territorio y que también somos personas. Esperamos que algún día bajen los fusiles y que toda esta guerra al fin termine. Hemos visto sangre en nuestros pueblos derramar. Hemos visto madres de rodillas clamando paz. Hemos visto cómo el clasismo acaba una sociedad. Y queremos que esta guerra tenga su final. Gran parte de este conflicto se desprende
de una cantidad de emociones acumuladas, de un dolor profundo, de unas emociones mal tramitadas. Más allá de los argumentos, ¿cierto? De lo que sucede en términos de presupuestos o leyes o razones técnicas. Aquí hay un país que tiene rabia, que tiene odio, que tiene dolores, que tiene desesperanza. Y yo vivo convencido de que nuestro oficio atiende muy especialmente esa esquina de nosotros como seres humanos, el dolor que cargamos. Hubo llanto y mucha tristeza, angustia y desolación, pero levantando la cabeza para encontrar una solución. Violaron a muchas mujeres sin poderse defender, utilizando sus malos poderes para poderlas someter. Cuando tú estás en confrontación de noche, en parte oscura, ahí donde tú ves cómo se siente, porque tú ves las balas que pasan, ahí donde uno ves y cae en cuenta que uno le está dando bala a alguien que puede ser su hermano. Y los que están guerreando son hijos de campesinos, nunca son hijos de ricos. Por eso queremos que nos unamos, porque unidos que se construye paz. Unidos que se construye paz. Que no maten más a los campesinos y en las ciudades se acaben las desgracias. Que vivamos felices en la tierra, disfrutando el calor de nuestras casas, mirando a las aves en sus nidos, calentando los polluelos con sus alas. Y que al sol no lo espanten, y que al sol no lo oculten con el ruido alevoso de bombas, de balas y cañones, porque si al sol lo ocultan con su espanto, la oscuridad reinará en los corazones. Debemos resistir, porque nuestros hijos y nietos merecen la paz, una paz real, una paz duradera. Debemos resistir para no enterrar ni uno más. Hay veces que me duele el alma, me duele la tierra en que camino, me duele el andar. Para que este sea un país mejor. Me duele el aire que respiro, me duele la vida y me duele el hambre de los que no tienen pan, la luz de los ciegos, del caminante el camino y el adiós de quien se va. Me duele la flor que el sol y el viento acaban de marchitar. Me duele la guerra, me duele la paz, me duele la flor que el sol y el viento acaban de marchitar. Me duele el silencio de quien no puede hablar. Debido a todo lo que hemos vivido en nuestro territorio, toda la violencia que hemos vivido, de todo tipo de violencia, porque no solamente es la violencia que vivimos en nuestros hogares, sino también la violencia que vivimos por el tema del conflicto armado, por el tema de los narcotráficos que se vive en nuestro territorio. Cada una de las que estamos aquí tenemos hoy este conocimiento porque hemos venido desde una lucha desde atrás. O sea, eso no es desde ahorita, sino que es un proceso que hemos venido. Por eso hoy nos sentimos empoderadas, nos sentimos con las ganas y con el deseo y la berraquera de poder aportar y poder ayudar a transformar esas mujeres que siguen aún siendo violentadas en nuestro territorio. Pero como a mí me ha tocado la guerra acariciar, se ha metido por mis campos para la gente masacrar, se ha metido por mis ríos para el duende espantar. Se ha posado por mis valles
para el alma quebrantar. Se ha metido con mis niños para poderlos asustar. Se ha metido con el médico, ese médico tradicional. Se ha metido con mis muertos, no poderlos enterrar. Se ha metido con mis aguas para poder contaminar. Se ha metido con mi familia para poderla desplazar. El arte en momentos difíciles como los que hemos vivido, como es la guerra, da cuenta, visibiliza, la gente se desahoga un poco, hace resiliencia para contar todas esas situaciones de conflicto que hemos vivido. Entonces para nosotros es muy importante este ejercicio que estamos haciendo porque ayuda a mitigar la situación tan compleja que estamos viviendo en materia de conflicto armado y de zozobra aquí en la comunidad. Nos importa porque ayuda a mostrar que en medio de la guerra también se construye paz, escuchando el canto de la gente, el canto de los niños, el canto de los jóvenes, el canto de las mujeres. La palabra con quien quiera intentar responder esta pregunta o generar nuevas preguntas, ¿podrá el arte parar la guerra? Hoy estamos siempre atendiendo a la muerte, atendiendo a la desgracia, atendiendo a la miseria y poco tiempo estamos dedicando a atender a la vida, a atender al amor. Bernardo Cuero, Temístocles Machado, Bernardo Jaramillo, Álvaro Gómez Hurtado, Yamile Guerra, José Antequera, Rodrigo Lara Bonilla y de la Patria Orlando Sierra, Jaime Garzón, María del Pilar Hurtado, Diego Felipe Becerra y Dylan Cruz, marchando desarmado, Manuel Cepeda, Luis Carlos Galán, Eduardo Maña Mendoza y Diana Turbay. Si nos quedamos callados nos matan y si hablamos también. Dijo Cristina Bautista antes de caer. El trinar de las balas para que nuestros niños y niñas y hasta nuestros mayores no se impresionen con ese sonido. Compañeros y compañeras nuestras utilizan esta herramienta para encerrarse en algún lugar y ponerlos más bien a escuchar música. Hasta que amemos la vida, hasta que amemos la vida, hasta que amemos la vida. Lo que hemos escuchado aquí en la memoria sonora es gente con una profunda sabiduría, con un saber que es ancestral, con un estar obligados literalmente a su territorio, con un conocimiento de la realidad que no posee nadie o casi nadie en las grandes ciudades, y que han tenido la valentía en medio de esa guerra de apostarle a la música y de decirlo desde ahí. De algo tiene que servir pensar diferente y ser positivo y propositivo, porque esta es una propuesta. Que este canto de esperanza o de amor, de resiliencia que estamos mandando, pues llegue a las personas que verdaderamente tienen que llegar para que haya un cambio en ellos. La música yo creo que tiene ese poder de cambiar y lo vamos a hacer. Los violentos tienen hijos, los violentos tienen alma, los violentos no son una máquina. A los violentos, lo que pasa es que los violentos, o más bien las personas, en el marco de este conflicto se han dejado absorber efectivamente de la guerra. Ellos también de una u otra forma son víctimas de este sistema. Yo sé que este ejercicio sirve para mitigar esas acciones y les va a llegar. Este sonido va a llegar hasta lo más recóndito de nuestras comunidades y de alguna manera lo van a escuchar. Y enseñar a los renacientes de que cuidemos lo nuestro, de la importancia de la tierra que nos dejó los ancestros. Y aquí les dejo mis versos, los escribí con alegría. Defendamos el territorio porque el territorio es la vida.
Y la vida no se vende, se ama y se defiende. El arte recuerda la guerra, que es mucho más importante, porque es recordando que no volvemos a repetir. El arte es la mayor resistencia y la resistencia más importante para un conflicto como el colombiano. Cada bala disparada en este país tuvo en paralelo una canción, un poema o una obra de arte. Yo creo que el arte puede parar la guerra, pero el arte también, yo creo que tiene la capacidad y creo profundamente que es lo único que tenemos para sanar este país de todas las heridas, de todos los dolores, de todas las tristezas que nos ha generado esta guerra absurda que nunca debió ser. El arte debe ser la magia, debe ser ese poder que toque esos corazones que hoy están levantados en armas para decirles: hay que parar, ya no aguantamos más, ya es suficiente daño nos hemos hecho como humanidad y ese es el llamado, paren ya, ya, ya. Es mejor escuchar un tambor que escuchar un tiro de un arma. Es mejor sacar los movimientos de nuestros cuerpos que aprender a empuñar un fusil. Yo con mi arma potencial haría de pronto un cambio. No cogiéndomela a ellos para mí, pero sí les diría, compartiría yo esa. Hermanito, esa no le va a dar resultado, esa lo que le puede traer más adelantico puede ser la muerte. Compartamos, nos divierte y nos estamos mirando a un futuro. Por eso ese tambor se convirtió en ese instrumento para decir sí, pero también para decir no, para decir ya, pero para decir no más. O sea, esta es nuestra bandera. Aunque es posible que podamos tener muchos trajes, pero no vamos a tener otro instrumento como este. Yo sí me atrevo a pensar que siquiera un 70% de los grupos armados, estas canciones de pronto algo les mueve. Vale la pena seguir cantando porque tenemos que motivar a otras personas y también para que el gobierno, el mundo entero, se dé cuenta de que hay personas que por medio de canciones divulgan la verdad. Las personas que perdemos no las podemos honrar echándole más lágrimas. Esas personas se vuelven un aliciente para luchar por ellos y que todo cambie, para que eso no se repita. Entonces, pues puede ser la situación más trágica, pero nunca nos van a quitar la sonrisa. Si llevas una maleta sobre tus hombros, cargado de odio y de venganza, y te tiene jorobado y no te deja caminar, suelta esa carga que no te pertenece, suéltala que no te pertenece, suelta esa carga que no te pertenece, que no te pertenece. Hay que aprender a perdonar, hay que sanar el corazón reconciliándonos con los demás y resistir hasta el final. Caminas por las calles, siempre hay un hermano con la mirada perdida y sumido en el dolor. Háblale y dile una palabra de valor, dile que él es un hombre de valor, dile que él también tiene valor. Hay que aprender a perdonar, hay que sanar el corazón reconciliándonos con los demás y resistir hasta el final. Hay que sanar el corazón, hay que aprender a perdonar, hay que sanar el corazón reconciliándonos con los demás y resistir hasta el final, y resistir hasta el final. En medio de una tempestad gigante,
siempre hay un rayito de luz y una voz de esperanza que me ayuda a caminar. Hay que aprender a perdonar, hay que sanar el corazón reconciliándonos con los demás y resistir hasta el final, y resistir hasta el final, y resistir hasta el final. Como la gallina junta a toditos sus polluelos, como la gallina junta a toditos sus polluelos, así juntamos nosotros la esperanza en nuestro pueblo, así juntamos nosotros la esperanza en nuestro pueblo. Con todo lo que ha pasado en el mundo hay calamidad, con todo lo que ha pasado en el mundo hay calamidad. Cuando pase la tormenta, la calma nos llegará. Cuando pase la tormenta, la calma nos llegará. Si lo soñamos, lo construimos por nuestras niñas y nuestros niños. Si lo soñamos, lo construimos. Somos más fuertes si nos unimos. Vamos cantando pa' aquí, pa' allá, aquí en el Cauca reine la paz. Vamos cantando pa' aquí, pa' allá, aquí en el Cauca reine la paz. Bueno, muy bien. Entonces esta era la Memoria Sonora para la Paz. Suárez, Buenos Aires, Muchique, Honduras, todas las veredas y corregimientos, La Balsa, allí en el norte del Cauca sobre todo. Ahí escuchábamos las voces de más de 300 artistas, niños y niñas, campesinos, gente del común que ha hecho un relato desde la música y con ese relato y con esa música ha hecho resistencia. Yo quiero hacer un par de comentarios finales sobre este tema, y es que lo entendí en un momento en que estábamos microfoneando un tambor. El solo hecho de tratar de atrapar, de capturar este sonido, obviamente ya es invasivo, si se quiere, o ya está interviniendo una cadena. La decisión de usar X o Y micrófono, de grabar esto de manera más o menos minuciosa también, hace la diferencia sobre si lo que estamos haciendo es un registro sonoro o si lo que estamos haciendo es la producción de un material musical. Los juicios de valor que puedan surgir sobre una nota o un ritmo o sobre una afinación de una voz o sobre un texto desaparecen. Digamos que las lecciones son muchas. Las seguimos aprendiendo con humildad, pero lo más importante y lo que yo rescato de este ejercicio de memoria sonora es, como lo dije antes, que pusimos nuestra intención en saber quiénes eran y por qué lo hacían. Y creo que el resultado es muy digno, y hoy, 21 de septiembre del 2021, lo lanzamos a las 5 de la tarde en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Así que casi que hemos tenido una premiere aquí de este documental. Casi no, hemos tenido una premiere y pues ojalá que este documento sea útil para otros y otras artistas que quieran documentar
de estas maneras. Obviamente hay muchísimos ejercicios similares promovidos a veces por el Ministerio de Cultura, por las alcaldías, las gobernaciones, las fundaciones, pero seguimos tratando de hacerlo cada vez mejor, de maneras respetuosas. Y entonces, en resumen, ha sido mi participación en este taller de Artivismo, Memoria y Juventud. Pasamos por nuestros aciertos, nuestros errores, reflexionamos en lo profundo sobre el cuidado, el autocuidado, las metas. Para mí resultó tremendamente interesante, Ana, gracias por invitarme también a hacer este psicoanálisis en vivo y en directo, este análisis de mi experiencia propia también, la posibilidad de conectar a otros colegas que han hecho trabajos similares y sumado por supuesto al trabajo de JC y de todos los que hicieron parte de este seminario. Gracias de verdad. César, de verdad, un honor tenerte en este espacio, en este seminario. Tenemos nuestra cita presencial. Tú sabes que estás súper invitado cuando tengamos nuestro encuentro presencial. Fue para nosotros, sigue siendo muy difícil imaginarnos los seminarios pues así virtuales. No es fácil porque estamos acostumbrados a ese encuentro, pero tú has hecho que esto sea absolutamente mágico y eso no era fácil. En medio de la virtualidad, un seminario de educación artística, aquí están Alejo y Joja que vivieron seminarios de educación artística en el Banco de la República como son tradicionalmente y eso es una locura. Entonces esta idea del seminario virtual es muy loca, pero imagínate que contigo fue muy chévere. Hemos recibido muchísimos comentarios de lo interesante que ha sido todo lo que tú has propuesto, los 13 dilemas, el autocuidado, todos los retos que tenemos desde la educación artística para transformar esta sociedad. Yo sé que tienes afán, estás en un tema que tienes que salir corriendo, entonces no te detenemos más, César. Preguntas nos quedaron 800, pero bueno, yo creo que eso las vamos a resolver después y ya habrá tiempo para ese encuentro. A ustedes muchas gracias y obviamente que como este es un camino en construcción y nos vamos encontrando por los caminos, cualquier cosa que nos haya quedado en estos encuentros, seguramente tendremos la oportunidad de volverlos a debatir, a compartir. Y nada, dejarles simplemente una señal de esperanza. Yo creo que debe terminar así el seminario, diciendo, hay mucha gente haciendo cosas muy bonitas, muy valiosas. Es cierto que las cosas no están fáciles, pero hay mucha gente luchando, inventando, reuniéndose, cantando, pintando en este momento, que es finalmente lo que nos debe llenar de esperanza y de gratitud. Así que vamos para adelante y que la vida nos reúna muy pronto, Ana, y a todo el equipo. Sí, Gracias. ojalá. Muchas gracias.